Hola, mi nombre es Nicole Sosnava, soy estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja y este video se titula Experimentando con ondas luminosas. Empezaremos con una breve introducción donde daremos a conocer conceptos básicos de ondas luminosas, como son la reflexión y la refracción. La reflexión es el fenómeno óptico donde el rayo de luz rebota cuando se encuentra con un material reflectante. A este material reflectante lo vamos a llamar espejo y el fenómeno es el que vemos en la imagen. Además, la reflexión tiene elementos muy importantes. Tenemos el espejo, tenemos la luz que llega al espejo que se llama rayo incidente, la luz que rebota en el espejo llamado rayo reflejado, tenemos una línea normal que es una línea perpendicular al espejo y el ángulo de incidencia y el ángulo reflejado. Una característica de la reflexión es que el ángulo de incidencia es igual al ángulo reflejado. En cambio, la refracción es la desviación que sufren los rayos luminosos cuando llegan a la superficie de separación entre dos sustancias o medios de diferente densidad. Y aquí tenemos la primera diferencia entre reflexión y refracción, pues la reflexión se da dentro del mismo medio, mientras que la refracción se da entre dos medios de diferente densidad y tiene los siguientes elementos. Tenemos el medio número 1, el medio número 2, la superficie de separación de estos dos medios, la recta normal que es perpendicular a esa superficie de separación, el rayo incidente y el rayo ahora refractado. Tenemos también el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción. Dentro de la refracción existen dos casos. El primero es cuando el rayo pasa de un medio menos denso a uno más denso. En este caso, el rayo refractado se acerca a la normal, es decir, el ángulo de refracción va a ser menor al ángulo de incidencia. En el segundo caso, en cambio, el rayo pasa de un medio más denso a uno menos denso. En este caso, el rayo refractado se aleja de la normal. Por lo tanto, el ángulo de refracción va a ser mayor al ángulo de incidencia. Como vemos en este fenómeno, el rayo de incidencia y de refracción no son iguales. Más bien, la relación entre el seno del ángulo de incidencia y el seno del ángulo de refracción tiene un valor constante que recibe el nombre de índice de refracción y se representa con la letra N. Aquí tenemos los índices de refracción de diferentes sustancias, como el aire, agua, alcohol, vidrio y diamante. Esta tabla la encontramos en el libro de física de Héctor Montiel. Y aquí tenemos otra tabla con otras sustancias que la encontramos en el libro de Fundamentos de Física de Servan. Ahora bien, estos fenómenos se pueden dar de manera simultánea, como vemos en esta imagen, donde hay un rayo incidente que viaja a través del aire hasta encontrarse con el agua. Entonces aquí ocurren dos cosas. Una parte del rayo incidente es reflejado, es decir, rebota en la superficie y sigue viajando por el aire. Pero otra parte del rayo incidente es refractado, es decir, atraviesa hacia el agua pero con una dirección diferente. Aquí vemos el caso contrario cuando pasa del agua al aire y vemos justamente la variación del ángulo de refracción que ya habíamos conversado anteriormente. Algo muy interesante ocurre cuando el rayo pasa de un medio de mayor índice de refracción a uno de menor índice de refracción. En algún ángulo particular de incidencia, que vamos a llamar ángulo crítico o ángulo límite, el rayo de luz refractado se mueve paralelo a la frontera, como vemos aquí en la imagen. Entonces, para ángulos de incidencia mayores que este ángulo crítico, como el que tenemos aquí, el haz se refleja por completo en la frontera, es decir, ya no hay refracción, hay únicamente reflexión y a eso se le conoce como reflexión interna total.
Ahora que ya hemos repasado estos conceptos básicos, vamos a la observación del problema, para lo cual hemos preparado un experimento casero. Para poder observar estos fenómenos, vamos a recrear el siguiente experimento, para el cual necesitamos los siguientes materiales. Lo más importante es un puntero láser. También necesitamos un recipiente de vidrio con su respectiva tapa, puede ser de cualquier tamaño. Necesitamos agua, leche y un incienso, que nos va a servir para llenar de humo el recipiente. Entonces el armado del experimento es el siguiente. Lo primero que vamos a hacer es llenar el recipiente de vidrio con agua. Luego, al agua le vamos a poner un poco de leche, con el objetivo de que el rayo láser se pueda ver dentro del agua. Esto nos permite ver el rayo dentro del agua, pero también necesitamos ver el rayo dentro del aire. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar el incienso para llenar de humo esta parte del aire. Aquí ya tenemos el recipiente lleno con agua y leche y la parte superior lleno de humo. Entonces ya podemos apreciar el rayo tanto en la parte del aire como en la parte del agua. Pero para apreciarlo de mejor manera e iniciar con la explicación y el experimento, vamos a apagar la luz. Entonces, lo primero que vamos a hacer es apuntar el rayo de manera que pase desde el aire hacia el agua. De esta manera. Y aquí nosotros podemos apreciar los dos fenómenos de los que estábamos hablando. Por un lado tenemos la refracción, que se produce cuando el rayo pasa del aire al agua y cambia su dirección. Y por otro lado tenemos la reflexión, que es la parte del rayo que rebota en la superficie y vuelve a estar en el aire mismo. Lo interesante es cuando nosotros hacemos lo contrario y apuntamos el rayo de manera que este pase del agua, que tiene un mayor índice de refracción, al aire, que tiene un menor índice de refracción, como vamos a ver a continuación. Aquí de igual manera podemos ver los dos fenómenos, refracción y reflexión. Refracción ahora cuando pasa del agua al aire y se desvía, y reflexión cuando rebota en la superficie y se mantiene en el agua. Lo interesante es que si nosotros variamos el ángulo, llega un ángulo en el cual el rayo refractado está al mismo nivel que la superficie que separa el agua y el aire. Entonces, si nosotros superamos este ángulo, vemos ya únicamente reflexión. Ya no tenemos rayo refractado. En cambio, si nosotros variamos el ángulo nuevamente, otra vez tenemos tanto refracción como reflexión. Aquí tenemos el ángulo límite o ángulo crítico, y si lo superamos tenemos únicamente reflexión total. Después de observar estos fenómenos en la vida real, surge la siguiente pregunta de investigación. ¿Qué relación existe entre el índice de refracción del medio 1 y el valor del ángulo crítico? Donde podemos identificar dos variables. La variable independiente, que es el índice de refracción del medio 1, y la variable dependiente, que es el valor del ángulo crítico. Y frente a esta pregunta, nos hemos planteado la siguiente hipótesis, de que entre mayor es el índice de refracción del medio 1, menor es el valor del ángulo crítico. Y para comprobar esta hipótesis, vamos a la experimentación, para lo cual nos vamos a ayudar de un simulador. En este simulador tenemos el láser, que es como el que utilizamos en el modelo de la vida real, y además este simulador nos permite elegir dos medios. El medio de abajo, que es el medio número 2, vamos a ubicar aire, cuyo índice de refracción es 1, y vamos a mantenerlo constante, es decir, no vamos a cambiarlo. En cambio, en la parte superior tenemos nuestro medio número 1, donde se encuentra el rayo incidente, y este, al ser nuestra variable independiente, es el que vamos a cambiar a nuestro gusto. Entonces vamos a iniciar
ubicando agua para representar el modelo que vimos en la vida real, donde vemos que el índice de refracción del agua, como también está señalado en las tablas, es de 1.33. Lo siguiente que vamos a hacer es ubicar este graduador, que es una herramienta que nos ofrece este simulador, de manera que los valores de 0 coincidan con la recta normal y los valores de 90 con la superficie de separación de los dos medios. Este graduador nos va a permitir medir nuestra variable dependiente, que era el ángulo crítico. Entonces, para medir ese ángulo crítico, lo que vamos a hacer es activar nuestro láser y vemos exactamente lo que vimos en el experimento en la vida real. Tenemos una parte del rayo que se refleja y una parte del rayo que se refracta. Entonces, como deseamos encontrar el valor del ángulo crítico, que decíamos que era el punto donde el rayo refractado era paralelo a la superficie de separación de los dos medios, lo que vamos a hacer es variar el ángulo de incidencia hasta encontrar ese ángulo donde ya desaparece el rayo refractado, y vamos a anotar ese valor que lo consideraremos como nuestro ángulo crítico. Por ejemplo, en el caso del agua, cuyo índice de refracción es 1.33, el ángulo crítico sería aproximadamente 49 grados más menos 1 grado por la apreciación. Entonces nosotros vemos que si disminuimos ese ángulo, ya aparece el rayo de refracción o refractado, y si lo aumentamos ya solamente tenemos reflexión interna total. Como nuestra variable independiente era el índice de refracción del medio 1, vamos a ir variando ese índice de refracción. Aquí el simulador nos permite utilizar agua, nos permite utilizar vidrio, pero también podemos variar nosotros el índice de refracción a nuestro antojo según la sustancia con la que queramos trabajar. Por ejemplo, veíamos en las tablas que el alcohol tiene un índice de refracción de 1.36. Entonces ubicamos ese índice de refracción, variamos el ángulo de incidencia hasta encontrar el ángulo crítico y hacemos la lectura respectiva, que sería en este caso aproximadamente 47-48 grados. Esto se repitió para diferentes índices de refracción y se obtuvo esta tabla de datos, donde se trabajó con índices de refracción de 1.10, 1.20, 1.30, 1.33 que corresponde al agua, 1.40, 1.50 que corresponde al vidrio y 1.60 que era el máximo índice de refracción que tenía este simulador. Y para cada uno de estos índices hicimos las lecturas del ángulo crítico como se indicó previamente. Luego se utilizó esta tabla de datos para realizar esta gráfica que vemos en pantalla, donde tenemos en el eje X la variable independiente, que es el índice de refracción del medio 1, y en el eje Y la variable dependiente, que es el ángulo crítico. Unimos los puntos y nos quedó esta gráfica, que es similar a la de inversamente proporcional, y lo que nos indica es que a mayor índice de refracción hay un menor ángulo crítico, como podemos ver también en la tabla directamente. Entonces de aquí obtuvimos nuestra conclusión y respuesta a la pregunta de investigación, donde vemos que la hipótesis fue correcta. Entre mayor es el índice de refracción del medio 1, menor es el valor del ángulo crítico. Y esto está respaldado teóricamente, pues si nosotros utilizamos la ley de Snell, que es la que vemos aquí en la pantalla, suponiendo que el ángulo de incidencia es el ángulo crítico y el ángulo 2 es 90 grados, por lo que decíamos que era paralelo a la superficie de separación. Entonces, reemplazando, obtenemos que el seno del ángulo crítico es igual al índice de refracción del medio 2 sobre el índice de refracción del medio 1. Como habíamos mantenido constante el índice de refracción del medio 2, que habíamos seleccionado el aire cuyo valor de índice es 1,
obtenemos la siguiente expresión de donde despejamos el ángulo crítico y obtenemos que el ángulo crítico es igual al arco seno de 1 sobre el índice de refracción del medio 1, obteniendo así nuestra variable dependiente e independiente. Si graficamos nosotros esto, obtenemos esta gráfica que es similar a la que obtuvimos con los datos recolectados y que respaldan nuestra hipótesis y nuestra conclusión. Finalmente tenemos la bibliografía utilizada y mencionada. Muchas gracias por su atención.